¿Consideras lógico, estoy hablando de Ilia Topuria, que en 10 días en su primera pelea lo llamen en corto aviso y dé el peso sin problemas y que luego en mes y medio o 2 meses no haya podido o haya tenido problemas? Recortes de peso. Se está hablando últimamente mucho, en los últimos meses, aquí en España, de los recortes de peso. Nuestros luchadores, en este caso, no para bien. En fin, hoy lo que quiero es hacer un contenido didáctico, no dirigido para profesionales de las MMA. Esto es dirigido para los fans, para los aficionados, que no tienen por qué saber, por ejemplo, qué es una carga de agua. ¿Qué es una carga de agua en un proceso de bajada de peso? ¿Qué es cargar garrafas de Fonbella para un luchador? No, no es eso. Así que quiero ser muy didáctico, quiero explicar, no yo, sino el invitado, en qué consiste el proceso de bajada de peso, esa deshidratación en un luchador de cara a una pelea. ¿Y quién va a hablar de ello? Pues uno de los mejores en España, asesor nutricional de muchos luchadores, como por ejemplo Dani Várez. Estoy hablando de David Rojas, al que por supuesto también le tengo preparadas algunas preguntitas de actualidad, ya sabéis. Vamos ya con este vídeo. Pues ya estoy con David Rojas en esta clase didáctica sobre recortes de peso. David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues encantado y con ganas de empezar. Vale, lo vamos a hacer de la siguiente manera, si te parece, David. Me voy a hacer pasar por un luchador, ¿vale? Luchador con 83 kilos, que es lo que peso, y en 6 semanas tengo una pelea y quiero bajar a 70 kilos. No voy a pelear, no soy tonto, no voy a pelear como peso medio. Uno podría decir, es el peso natural, eso nadie lo hace. Bajar a 77 podría, pero quiero sacar más rendimiento a mi cuerpo. Bueno, yo y todos y yo, porque todos lo hacen. Bajamos a 70, me pongo en tus manos, ¿qué hacemos? Perfecto. Vale, lo primero que yo tengo que plantear aquí es el estado físico del que parte el luchador, ¿vale? Hay mucha información, voy a tratar de ser escueto, ¿vale? Porque tampoco tenemos aquí un tiempo de la hostia para hacer una clase magistral, ¿vale? Pero va a marcar mucho la diferencia el porcentaje graso del que parta el luchador, ¿vale? Si es un luchador que tiene un estado físico muy atlético, tiene un porcentaje de grasa que no está muy elevado, siempre le va a resultar más sencillo bajar de peso, porque una persona contra más musculada está y menos grasa, más parte de su peso corporal es masa muscular y el propio músculo almacena glucógeno y agua, ¿vale? Que es lo que os hablaré luego, que es lo que se hace durante la última semana del corte, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta de que eres un luchador de 83 kilos, que como luchador profesional que eres, pues tienes un porcentaje de grasa que está bajito, o sea, te mantienes en forma, eres atlético. No la hostia, todavía se puede descarnar un poquito, ¿vale? Entonces, yo lo primero que tendría en cuenta es, con las 6 semanas que tenemos por delante, yo tengo en cuenta que tú estás en pleno campamento, entonces en pleno campamento uno no debe de tener prisas en cortar las calorías, porque si no luego poco te va a quedar que cortar en la última semana, ¿no? Entonces, mi manera de plantearlo es, estoy en pleno campamento, es cuanto más exigencia tengo a nivel físico, porque tengo que estar al día en todo lo que se me pida. Entonces, aquí de lo que se trata es que tú tengas suficiente combustible, ¿vale? Si tú empiezas a quitar combustible cuando estás a pleno rendimiento, lo que va a pasar es que tu rendimiento va a bajar, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es calcular las calorías totales que tú estás consumiendo durante esos entrenos y quizá bajar un 5 o un 10%, hacer un pequeño déficit calórico, que como tienes la maquinaria enchufada, si todo va bien, entre las 5 primeras semanas, sin pasar hambre y bajando el aporte calórico muy poquito a poquito, vamos a conseguir esa primera fase del corte de peso, que para mí es la bajada de peso natural, ¿no? La que vamos a acabar de quitar grasa, descarnar al luchador, dejarlo todavía más atlético y más fino. Entonces, en esta primera fase, en 5 semanas que tú me das, quizás podemos perder pues alrededor de unos 3 kilitos, unos 3 kilitos y medio, quizás podríamos perder, ¿no? Que ahí va a haber grasa, algo de líquidos también, pero grasa, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de que nos plantaríamos en unos 79 kilos, más o menos, la última falta de 7, 8 días de la competición, que sería la última semana.
Y ahí es cuando empieza el potaje de la Fight Week. Hay mucha gente que dice, coño, entonces si durante las 6 primeras semanas solo has perdido 3 kilos o 3 kilos y medio, hostia, todo el monto grande todavía te queda por quitártelo. ¿Cómo te quitas tú ese peso, ¿no? Sobre todo a la gente que a lo mejor que es amateur, que le cuesta bajar de peso, no entiende, ¿no? Cómo una persona puede bajar tanto de peso. Pues aquí donde está el truco. Al final esto es un trampantojo, ¿no? Tú piensas que un luchador es como una uva que está llena, ¿vale? Y al final lo que vas a hacer es sacar una uva pasa. Lo que vas a ir es sacando todo ese glucógeno que tiene almacenado, todo ese hidrato en el músculo, toda esa agua que arrastra, incluso se jugará con el papel del sodio, que ahora os explicaré cómo lo hago yo, un poquito así, una pincelada. Entonces, durante toda esa semana acabas de bajar ese peso. Yo depende de la categoría y depende de lo grandote que sea el luchador, no me gusta quizás para la categoría que tú me dices, a lo mejor como mucho un 12%, ¿no? Sobre el peso. Entonces, tú imagínate que partimos de 83 que tú me has dicho, ¿no? Hemos conseguido perder durante el campamento con el pequeño déficit unos 3 kilos y medio. Andamos en unos 79 kilos más o menos, ¿no? Unos 79, 79 y medio. Bueno, pues si yo más o menos te puedo hacer perder un 12% de tu peso total entre glucógeno, agua y con la semana del corte, pues así de cabezas te irías a eso, unos 70 kilos, ¿no? Unos 69 y medio hasta 70, apretando la oreja podríamos bajar, ¿vale? David, una cosa. ¿Esto es lo normal, más o menos? ¿Un luchador se presenta en esa semana anterior a la pelea 9, 8 kilos por encima, el lunes, por ejemplo? No siempre, ¿vale? No siempre, porque también depende de la capacidad que tenga cada luchador, ¿no? Eso es algo no innato, sino depende mucho del metabolismo, ¿no? Sí, de cada uno. Entonces, hay veces que no puedo, yo en mi caso, por ejemplo, hay veces que se me presenta una persona, un cliente nuevo, y ya se presenta a 6 semanas vista de un evento, entonces ya tengo que urdir mi plan sin poder hacer pruebas previas, ¿no? A mí lo que me gusta siempre es hacer pruebas, no, pues hago pruebas. Entonces, durante el año o si tengo muchos meses por delante, quizás haga un simulacro en algún momento para ver qué respuesta tiene ese luchador, ¿no? Si es una persona que tiene capacidad de vaciarse rápido o hay gente que no. Hay gente que, por ejemplo, Dani Várez se vacía muy fácil. O sea, Dani Várez es un tío que está todo el año en un peso, está muy definido, no tiene casi grasa. Entonces, el peso que tiene el chaval es prácticamente es glucógeno y agua, ¿no? Entonces, vaciar ese peso es tarea sencilla, ¿no? Si otra persona es más recia o es más grande o es más gordito, pues todo esto se tiene que hacer con mucha mayor anterioridad, si no, al final te acaba pillando el toro, ¿vale? Yo intento que no sea un cambio tan drástico, lo que tú decías, ¿no? 8 o 9 kilos. Se puede hacer. De hecho, de la manera que tú me lo has planteado ahora, con 6 semanas, lo haría. Pero yo, si dependiese de mí y fuese cliente mío de manera continua, como gente que tengo desde hace 9 años, yo intentaría que no dejar tantos kilos, ¿no? Por delante. O sea, quizás que la Fight Week igual tuviese que cortar unos 7 kilos y llevar bastante trabajo hecho con anterioridad, porque todo eso al final lo que me va a hacer es aliviar toda esa tensión los últimos días y fastidiar tanto mi sistema, porque al final el sistema lo vas a fastidiar, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, en la semana esta previa al evento del pesaje, pues en función del día del evento del pesaje, más o menos se suelen descontar entre 5 y 6 días en función de lo grande que sea el atleta, y se hace una primera fase que es una descarga de hidratos de carbono. O sea, se van quitando los hidratos de carbono. De esta manera, al sacar los hidratos de carbono de la dieta y seguir haciendo un entrenamiento de movilidad, un entrenamiento en el que tú tienes un consumo, no es una semana de hacer un entrenamiento de alta intensidad, pero sí que te interesa vaciar los depósitos que tienes almacenados. Entonces, el saltar a la comba, hacer sombras, movilidad, todo eso nos ayuda a vaciarnos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es la primera fase del corte, que es vaciar todo ese glucógeno que yo tengo almacenado. Entonces, si yo no le estoy metiendo con la alimentación glucógeno y solo dispongo del que tengo en los músculos, incluso en el hígado, el hacer ese entrenamiento y yo no reponer los hidratos de carbono va a hacer que solo en peso de glucógeno y el agua que arrastra ese hidrato, que es 3 veces su peso, o sea, los hidratos de carbono que yo almacene, 3 veces su peso es agua, más el sodio. Entonces, todo en conjunto hace que yo tenga un peso total, ¿no? Entonces, si yo vacío esos hidratos de carbono, junto con los hidratos de carbono, 3 veces su peso de agua también se va. Entonces, con eso ya estoy viendo que el peso en la báscula baja bastante. Si una persona está muy musculada, lógicamente tiene más depósito, entonces va a vaciar más. Entonces, le van a quedar menos kilos para cortar el último día. Si durante la semana, los primeros días, encima aumentamos la ingesta de agua,
que hay mucha gente que se alarma porque los primeros días es como que no baja mucho el peso, ¿no? Porque por un lado te estoy quitando los hidratos de carbono, pero por otro lado te estoy metiendo un mogollón de carga de agua y de sodio, ¿no? Que está haciendo justo el efecto contrario de lo que queremos, esa diuresis, ¿no? Sí, pero al final hacer esa carga de agua lo que va a hacer es generar un desequilibrio en el organismo y lo que va a hacer es que va a entrar en un modo diuresis. Entonces, por un lado tenemos el desequilibrio que me genera el agua y el sodio, ese modo diuresis, más el vaciado de glucógeno y de agua que arrastra el glucógeno que estamos haciendo con la descarga de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, si todo va bien y yo empiezo esa semana de la Fight Week más o menos el lunes y el evento del pesaje oficial es el viernes, más o menos, yo a falta de los 3 primeros días, durante los 3 primeros días, que es cuando más juego con la carga y el sodio, con eso ya tengo que conseguir vaciarme bastante del peso que tengo que bajar, ¿no? Pues a lo mejor entre un 50 y un 60% igual puedo llegar a bajar, ¿no? Y me quedaría todavía la otra mitad. La otra mitad ya va a depender de qué. Pues bajamos la ingesta de agua. Como yo no aporto agua al organismo y tampoco aporto hidratos de carbono, o sea, mi cuerpo poca retención más de agua va a tener. Aún así, nos sigue quedando mucho peso de agua. Al final, entre un 60 y un 70% de nuestro cuerpo, de nuestro peso corporal total es agua. Entonces, si yo sé muy bien cómo jugar mis cartas y cómo jugar con las hormonas para que no me saboteen la pérdida o la bajada de agua de lo que me queda, o sea, puedo bajar perfectamente los 4 kilos que me falten. Hay gente que jugando con la sauna es suficiente, hay gente que ya depende de la bañera, ¿no? La bañera ya es otra cosa. La bañera es, yo por ejemplo en mi caso la uso cuando ya nada funciona, o sea, estamos a 3 kilos del peso, ves que van pasando las horas, el luchador le falta algo de peso por dar, entonces es cuando entra a formar parte ya del plan la bañera, ¿no? Entonces la bañera básicamente, ¿qué va a hacer? Pues la bañera va a hacer que cuando yo me meta dentro, mi cuerpo por termorregulación, ¿qué va a hacer? Al aumentar la temperatura corporal, lo que va a hacer es empezar a abrir los poros para sudar, ¿no? Porque de alguna manera con el sudor lo que vamos a hacer es compensar esa subida de calor y que la temperatura corporal baje, ¿no? Entonces, al sudar es peso de agua. Entonces, cuando yo paso intervalos de 15 minutos con el agua alrededor de unos 42 grados, una cosa así, más o menos, también se mide la tolerancia. Cada luchador tolera el agua de una manera o de otra. Hay gente que enchufa el agua a 50 grados y luego mete la mano, intenta meterse, pero es que la sensibilidad que tú tienes en la mano no es la que tienes en la piel del cuerpo. Entonces hay gente que se cocina, se cuecen como si fueran centollos luego dentro. Entonces la idea es entrar dentro, mido el tiempo que tardo en romper el sudor y en el momento yo empiezo a sudar, ¿qué hago? Salgo fuera, me envuelvo, hay diferentes tipos de envolturas, entonces me envuelvo en toallas o en un albornoz y lo que hago es secar todo ese sudor. Cada vez que yo seco ese sudor y se empapa el albornoz o las toallas y las envolturas, es peso de agua que yo estoy restando. O sea, sigo restando peso. Entonces yo voy calculando en la báscula, vale, pues ¿cuánto hemos conseguido perder? Venga, 1 kilín. Nos queda un poquito más. Venga, ¿cómo estás de ánimo? Porque la tensión arterial baja. O sea, la gente lo que tiene que tener en cuenta, hay muchas veces que cuando se frenan los cortes, o un luchador no da el peso, o hay algo que ha fallado. ¿Qué ha fallado? Pues muchas veces falla que si durante la semana previa al último día todavía quedan muchos kilos por bajar y ya me toca tirar mucho de sauna o de bañera, va a haber un efecto colateral, que es el de mi tensión arterial. O sea, cuando una persona mayor, por ejemplo, es hipertensa, pongo muchas veces este ejemplo, se le dan diuréticos, ¿no? Cuando una señora mayor, pues nuestra abuela tiene hipertensión, ¿vale? Pues para que no le dé un parraque al corazón, ¿qué hacen? Nos dan un diurético y al hacer una diuresis, ¿qué hacemos? Que nuestro balance de agua baja y la tensión arterial baja y así salimos de la zona de peligro, ¿no? Si una persona que está en una bañera, que ya está deshidratado de por sí, empiezan a bajarle demasiado las pulsaciones, al final va a llegar un momento en que mi organismo puede entrar incluso en paro cardíaco. Él es muy listo, entonces va a generar cambios en las hormonas, va a liberar vasopresina y otras hormonas que no voy a poder hablar de tecnicismos ahora porque tampoco creo que sea necesario, pero esas hormonas lo que hacen es que juegan un papel importante porque me protegen, autoprotegen. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a volver a sintetizar sodio, van a intentar captar agua de alguna forma o retener agua para que mi tensión arterial suba. Porque si ya empezamos si mi organismo tiene que poner una balanza, mantener que yo me siga deshidratando para dar el peso del evento, que eso realmente a él le da exactamente igual, o mantener mi integridad física y que el corazón no se pare, o sea, él va a decidir que el corazón no se pare. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a montar la forma y manera de que yo segregue hormonas para que mi cuerpo retenga agua o que la tensión arterial suba de alguna manera, ¿no? Entonces,
El truco está en saber hasta qué punto puedo tocar teclas sin que el luchador llegue a entrar en ese estado, ¿no? De hecho, hay muchas veces que cuando se da esa bajada de tensión, que hay gente que a lo mejor dice, hostia, parece que le está entrando un amarillo o parece que el tío está como desmayándose o está muy bajo, ¿no? de tensión en la sauna. Ahí lo primero que tienes que hacer es sacarlo fuera y dejarte ya preparado a un lado paños en un barreño con agua y cubitos, con agua y hielo. Entonces, al tú empaparlo en agua fría, ¿qué va a hacer? Que ese cambio de temperatura corporal, ¿qué va a hacer? Que el corazón empiece otra vez a bombear, entonces esa tensión va a subir, ¿no? Y voy a hacer que salga de ese estado. Esperarías, verías el tiempo que ha pasado, el peso que has perdido y cuánto te queda. ¿Cuánto me queda por perder? Vale, te has recuperado, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes bien para seguir con esto? ¿O prefieres que hagamos un poquito de sauna? Porque se puede combinar bañera con sauna, porque las dos cosas bajan la tensión arterial por la temperatura. Lo que no se debe hacer nunca es combinar bañera, por ejemplo, con cardio. Porque cuando yo hago aeróbico, lo que hago es que mi tensión sube. Y si estoy haciendo bañera y con la bañera me baja la tensión, eso también genera un desequilibrio y no se debe de hacer. O sea, no puedo ponerme a hacer sombras cada vez que salgo de la bañera. Eso no se debe de hacer, ¿no? Entonces, con esto que vamos haciendo, lo vamos envolviendo, salimos, lo dejamos que sude todo lo que tenga que sudar, el rato, hasta que se pare de sudar. ¿Cuánto rato está sudando? Tanto rato, ¿vale? ¿Cuánto peso hemos perdido? X. Venga, vamos a volver a meternos en la bañera y seguimos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, hasta que consigo llegar a ese peso, ¿no? Nada. Entonces, una vez se da ese peso, ya ni se ingieren alimentos, ni se bebe, hasta que me peso. Entonces, me tengo que mantener ahí. Una vez del peso, pues ya ahí hablaríamos del tema de la rehidratación y cómo volveríamos a cargar. Eso tiene para hacer un seminario largo. A ver, David, vamos a ver. La gente lo está viendo y escuchando. Yo también. A ver si me ha quedado claro, ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que tú me has dicho, a ver si lo he entendido. Vale, en 5 semanas yo regulo mi alimentación y de 83 kilos vamos a bajar 3 kilos o 4. Llega la semana de la pelea y lo primero que hago es, y esto es importante porque se utiliza mucho y luego te preguntaré, bajo hidratos y bebo mucha agua, hago la carga de agua, ¿no? Correcto. Vale, sí. Al cargar mucha agua, ojo, cuando se dice cargar mucha agua es beber mucho. Y sodio. Exacto, agua y sodio, hay que meter sodio. Hay que meter sodio. No pero no estamos hablando de un litrito de nada. Estamos hablando de cuánto. No. Se suele meter más o menos 1 litro por cada 10 kilos del peso del luchador. O sea que si tú pesas 80 kilos o 79, pues estaríamos hablando de unos 7,9 litros o unos 7, 8 litros más o menos. Claro, y eso lo hago, claro, si tú metes mucha agua en tu organismo y sodio, tu organismo quiere mear. Y empiezas a mear, vamos a decirlo claro, a mear. Entra un proceso de osmosis interna y lo que hace tu organismo es que entra en un modo diuresis, ¿no? Estoy metiendo mucha cantidad de agua, sí, mucha cantidad de sodio, el sodio retiene agua, entonces mi organismo es como que entra en shock, ¿no? Dice, hostia, aquí hay un desequilibrio, ¿qué pasa? O sea, este tío no para de tomar sal y de beber agua. Si no eliminamos toda ese agua haciendo uso de los riñones y de la orina, reventaríamos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo tiene esos mecanismos internos que trabajan por nuestra seguridad y velan por nuestra integridad y que son automáticos. Entonces ahí lo que hacemos es como generar un desequilibrio para que él entre en ese modo diuresis, ¿no? Entonces los primeros días junto con la descarga de hidratos, carga de agua, se ingiere sodio más o menos hasta 2 días antes del evento del pesaje, se aumenta la ingesta de sodio para generar ese desequilibrio. Y más o menos si empezamos con la carga de agua lunes, martes y miércoles cargo de agua, sal y quitamos hidratos, y el miércoles por la noche ya se corta el sodio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya no tengo a mi amparo la retención que me pueda dar de agua el propio sodio, y encima mi ingesta de agua ya va a empezar a bajar, ¿no? Entonces, al quitar el sodio, todavía va a caer más el peso de agua en el organismo porque no tengo nada que me lo mantenga. ¿Vale? Y ahí sigues tú, que te he cortado. Sí. No, pero es que hay que entenderlo esto. ¿Vale? Sí. Líquido, ingieres líquido para expulsarlo y expulsas más de lo que has ingerido. Eso es importante que la gente... Expulsas más de lo que has ingerido, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Al final, claro, lo que obligas a tu organismo es que me orine más todavía. Claro. No, pero es que la gente igual dice, ¿para qué bebes? Pero si estás aumentando, ¿no? Pero es que después... tiras más de lo que ingieres, vale. Y luego pasamos, claro, si no he entendido mal, al tema de la sauna y de los baños, ¿vale? Lo que yo no sabía, baños de agua caliente y la sal. ¿Por qué? ¿La sal? ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué es la sal?
La sal yo supongo que cuando te refieres a la sal te referirás a las sales Epsom, que son las que se echan en la bañera, ¿vale? Exacto. Al final, la sal también tiene un efecto osmótico y también tiene un efecto directamente relacionado con mi manera de deshidratarme, ¿no? También altera de alguna manera o genera ese desequilibrio que estamos buscando en el organismo para que yo acabe de expulsar agua, ¿no? Por eso hay mogollón de gente que cuando quizás se realiza un corte, se hace un corte en el mar, en alta mar, como el agua es salada, se desangran mucho más rápido que si te cortas en agua dulce. No sé si lo habías escuchado. ¿A qué no? No, Bueno, no. pues eso sucede. Y eso sucede mucho por eso, por el desequilibrio que genera en el organismo el agua con sal. Pues te beneficia a la hora de hacer el corte que al agua tú le eches sodio. Vaya. Esta es una buena clase de David, ¿eh? Información hay mucha. Estoy siendo esto es como muy escueto, o Sí, sea, no, pero que al final hay una barbaridad de cálculos de glucógeno, de peso, las calorías que puede quemar un luchador, aparte del entrenamiento, cuál es su actividad física diaria, porque a lo mejor el tío luego es profesional, pero también trabaja. Entonces, ese factor de actividad física se sumaría también al consumo calórico. Entonces, las variables son la leche, o sea, es mucha información. Pero es eh, muy complejo sí, y es así. sí, pero sin saber, porque yo no sé. Pero me estoy dando cuenta de una cosa. Todo lo que me estás diciendo, realmente, esto no es natural para el organismo. Es decir, estamos No. dando una especie de paliza a nuestro organismo. Todo este Sí, proceso, sí, es sí. decir, nadie se bebe 8 litros de agua ahí porque sí. Nadie se mete en una bañera de No. agua caliente con sal. Esto ya es... Ya estamos removiendo un cuerpo que dentro de 2 días en la pelea va a ser más removido todavía. Va a competir. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? La pregunta que te quiero hacer, ¿se puede no sufrir en un recorte de peso? Es decir, se puede pensar, no, esto es fiesta, esto lo hago yo sin despeinarme. A ver, yo os puedo decir, yo tengo un elenco grande de luchadores, gente conocida, bastante conocida, quien me conozca lo sabe, y luego no hay dos luchadores iguales y no hay 2 semanas de corte de peso iguales. Hay gente que por su constitución, os voy a poner por ejemplo el ejemplo de Dani Várez, el último corte de peso que hizo. De hecho, estaba incluso un pelín más alto antes de empezar con la Fight Week de lo que normalmente suele estar, ¿no? Tiene tanta capacidad para vaciarse simplemente quitando los hidratos de carbono que yo con Dani la mayoría de las veces no toca prácticamente la sauna que toca es lo mínimo, pero bañera ni toca. O sea, es que hay veces que no. Antonio Campoy, simplemente quitando hidratos de carbono, es suficiente para que baje de peso. ¿Por qué? Porque hay gente que su metabolismo a lo mejor es muy eficiente en ese aspecto. Pero luego hay gente que tiene el metabolismo más lento y todo se tiene que hacer con más cautela, ¿no? Entonces, hay gente que lo va a pasar mejor y hay gente que lo va a pasar peor, pero no es una semana agradable. Y el que diga que puede convertirse en una semana agradable miente, porque a nadie nos gusta que nos puteen la comida. Entonces, al ser humano lo peor que le puedes hacer es restringirle calorías y empezar a generarle desequilibrios al organismo. Eso no es algo que siente bien, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la gente que tenga más capacidad innata para perder peso no tendrá que ser el corte tan agresivo y lo pasará menos bien. Y la gente que tenga un metabolismo más lento, que le cueste más cortar el peso, pues lo pasará mal. Entonces, es una manera de hecho, cuando ya entramos en materia y te metes en esa semana previa, que todo sea un poco más rudo. Además, si te preguntas a alguno de los míos, casi seguro te dirá que sí. Les jode porque al final no es agradable, pero también les ayuda a mantener el enfoque, ¿no? Porque es como que alguien acaba de sacar una vara y te ha dado una cura de realidad y te está diciendo, nos estamos metiendo ya en la semana de antes, aquí vamos a dejarnos estar de gilipolleces ya y vamos a meternos en faena, que esto ya es serio. Entonces ya la persona se enfoca, ¿no? Entonces es como que hay gente que hasta, no que lo disfruta, pero que le sirve para estar enfocado la semana de antes de la pelea, ¿no? Pero de ahí a pasarlo bien, ahí discrepo yo. En su última pelea, Joel tuvo problemas en la báscula. Él, además, me lo reconoció, lo ha reconocido. Él achacó el no haber podido dar el peso por, creo que fueron 400 gramos, a la mala carga de agua. Así lo dijo. Es decir, en esos 3 primeros días, lunes, martes, miércoles, que tú me has dicho que es cuando hay que beber, ¿puede ser clave eso también? Él lo decía, sí, ¿eh? Claro, puede ser clave, porque al final, si durante los 3 primeros días tú tienes un cálculo hecho, yo es que, claro, no le gestiono
a él su preparación, ¿no? Entonces no sé cómo responde tampoco, no conozco cómo responde su cuerpo. Pero yo quiero pensar que la persona que se lo gestione, ya sea por ejemplo el propio personal de UFC, ellos hacen una estimación. Bueno, pues esta persona con estas condiciones, consumiendo esta cantidad de litros de agua y esta cantidad de sodio, solo en los primeros días me debe de perder X cantidad de peso. Entonces, si la carga no se hace correcta o hay cosas que fallan, un fallo mínimo a esos niveles, a lo mejor estamos hablando de que son los 400 gramos que luego no vas a ser capaz de sacarte. Y tú dices, hostia, si son 400 gramos, ya, pero es que estos 400 gramos son los que me debería de haber quitado en la carga de agua que no me quité, y si yo ahora pretendo quitármelos por ejemplo, en la sauna o en la bañera, parece que es poco, pero es suficiente como para ya entrar en modo amarillo, que me dé un pajarón o que me quede ahí frito en la bañera, ¿no? Entonces tú al final dices, coño, si son 400 gramos de nada, hostia, 400 gramos de nada, hostia, el que no es profesional no sabe lo que es, pero yo que me enfrento a eso muchas veces, pues te puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces, claro, no le quito verdad a Joel. O sea, si hubo un fallo en la carga de agua, pues ese fallo él lo fue arrastrando durante todo el proceso hasta el final y quedó patente ahí. Entonces, hay veces que hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento, ¿no? De hecho, a mí me sucede que cuando los luchadores viajan fuera, simplemente con el hecho de viajar, hay gente que a lo mejor tiene la posibilidad de irse 15 días antes a una compañía grande que va a gastos pagados y están allí pues 15 días aclimatándose. Pero hay gente que a lo mejor viaja al lugar del evento con 24 o 48 horas antes, como me sucedió, por ejemplo, este fin de semana me peleó un chico que se llama Tato Primera, Sí. en una línea polaca. ¿Sabes quién es, no? Sí, sí, sí. Bueno, que de hecho tuvo un problema porque se incendió el hotel donde dormía justo la noche que me tenía que dar el peso y bueno, hubo un follón ahí guapo. Eso es una historieta para contar buena, o sea, muy buena. Pero bueno, él, lo que estaba hablando, él se fue con 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? El cambio de horario, el no dormir, los viajes, eso a nivel hormonal, nosotros tenemos una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cuando la hormona del estrés se dispara porque no descanso bien, porque hay un jet lag, porque hay 8 horas de diferencia horaria, porque llego allí y tengo que dormir pero no tengo sueño porque vengo de España que era de día, todo eso va a hacer que mi organismo retenga agua y se hinche también de manera involuntaria, aunque yo no quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor al tío está fastidiándote 1 kilo o está 1 kilo por encima de lo que tú tenías planteado al día siguiente, porque viajó con muy poca anterioridad al sitio del evento, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar con esto es que es algo que es muy complejo, es muy complicado. O sea, yo llevo 14 años con esto y os puedo decir que no hay luchador que no me sorprenda. Hay gente que te sorprende para bien y gente que te sorprende para mal. Y nunca puedes dar por hecho que sabes algo porque la respuesta va a ser muy dispar. Hemos hablado de Joel y, lógicamente, tenemos que hablar de Ilia Topuria. Una cosa, no vamos a entrar a valorar detalles que no conocemos. Eso es cierto. No, porque sin detalles no puedes hablar de lo que no conoces. Entonces, yo creo que debe de ser así. Pero sí que conocemos algo. Y te pregunto, 5 libras, estar 5 libras, porque Joel eran 400 gramos, pero en el caso de Ilia, que lo ha dicho él, 5 libras, esto creo que casi 1 kilo largo. 2 kilos. Casi 2 kilos. Eso parece mucho, ¿verdad? A ver, es bastante. Es bastante porque, claro, tampoco sé las condiciones. Entonces yo ponerme a hacer un vaticinio, y a mí me gusta ser respetuoso y cada persona tiene una manera de trabajar y más a estos niveles que es gente súper profesional que lleva un equipo detrás de la leche, ¿no? Entonces yo ponerme a valorar aquí es complicado y más de tener información. Pero si le quedaban 5 kilos, o sea, lo que se estaba hablando antes, ¿no? Si por ejemplo, a nivel salud, para Joel, esos últimos 400 gramos, por no gestionar la carga de agua como debía, le podían haber tenido un costo de salud o que al sistema, pues si tú estás a 5 libras que son 2 kilos, por lo que haya pasado, es que a nivel hormonal pueden haber tantos cambios, pueden pasar tantas cosas habrán sucedido que no sabemos, tantos datos que no tenemos, que ahí ya podríamos decir que a lo mejor mi salud corre un riesgo, ¿no? Entonces, está claro que es una pena perder a lo mejor una oportunidad que por lo que sea que haya podido suceder, ¿no? Pero si realmente el caso fue esas últimas 5 libras que no pudo bajar de peso, pero mi salud corre en riesgo, o sea, para mí lo primero es la salud de mis atletas. O sea, yo está claro que para mí no es plato de buen gusto, gracias a Dios no me ha sucedido, pero me puede suceder en algún momento que alguno de mis luchadores no pudiera dar el peso por una razón la que fuese, pero si esa razón es
porque por alguna cosa ajena o algo se pone en riesgo su salud, a mí lo de mi gloria o incluso el propio evento me dan igual. O sea, ahí la integridad física del luchador está por encima de todo lo demás. Entonces me da igual. O sea, y la gente luego que opine y que hable lo que quiera, pero yo sigo vivo o sigo con mi salud bien, ¿no? Entonces, en esencia sería eso. Vale, David, pero sí que has dicho tú, bueno, al inicio has dicho una cosa que me ha parecido interesante y como yo tengo aquí memoria, se me ha quedado ahí. Tú sueles hacer probaturas con tus propios luchadores, ¿no? Pregunto, Sí, sí, ¿tú vas a pelear al UFC con un luchador nuevo? Antes de sí. llegar, si hay tiempo, es que a veces no lo hay, pero si hay tiempo, lo ideal hubiera o es hacer bajadas de peso. Yo haría alguna prueba, aunque fuese sutil, ¿vale? Porque tampoco tiene ningún sentido en pleno campamento, no, hipotéticamente que no tenemos una fecha concreta, ¿no? Ahora me contrata un luchador de UFC bueno, no tenemos una fecha concreta para un evento, entonces yo primero analizo a esta persona, ¿no? Digo, bueno, pues tiene este porcentaje de grasa, su factor de actividad física, todo lo que os he contado antes, ¿vale? Pero yo no sé este tío realmente qué capacidad tiene para vaciarse. Yo necesito tener una idea aproximada y más con un evento de esa envergadura, porque si fallase algo, el lío sería catastrófico, ¿no? Entonces yo, por no chafarme los dedos y por curarme en salud, yo sí lo haría, yo, ¿eh? Yo mi manera de trabajar sería, hostia, ¿qué peso acaba de caer sobre mis espaldas, ¿no? Que tengo que llevar al peso a este tío que está peleando en UFC. Bueno, pues una fight week al completo como tal, no, porque generar ese desequilibrio en una fase del año en el que realmente no sea necesario, al final está generando mucha fatiga al sistema, pero descargas de hidratos de carbono o ver algunas respuestas concretas al meterme en la sauna y cosas así, sí, por llevar deberes adelantados y que luego no me pille el toro. O sea, yo sí que lo haría, yo. ¿Consideras lógico, estoy hablando de Iliad Topuria, que en 10 días en su primera pelea lo llamen en corto aviso y dé el peso sin problemas y que luego en mes y medio o 2 meses no haya podido o haya tenido problemas? Es que lo mismo que os he dicho antes, que te he dicho antes, es que ponerse a valorar, es que nosotros no sabemos realmente, yo no sé, yo sé el estado de salud de mis atletas, sé cómo están a nivel hormonal, sé las respuestas que puedan tener en su organismo, entonces no sé que si realmente es todo esto lo que pasó, no sé realmente qué puede haber sucedido, ¿no? Sin datos para analizar no me puedo mojar, ¿no? Aparte de lo que te he dicho, yo respeto el trabajo de cada uno, yo sí que intento que a mí no dejar cosas al azar o para el último momento, porque al final te pueden pasar una mala pasada, pero yo en este caso, como no sé qué ha sucedido, no me puedo mojar. No sé qué decirte, no te puedo dar datos. Otra pregunta buena, ¿eh? Estoy dejando preguntas buenas ahora también, ¿eh? Claro, estamos ganando combates en UFC, eso está muy bien, pero estamos perdiendo combates en la báscula. El nivel de los profesionales especializados en los deportes de combate, asesores nutricionales, no sé, ¿es alto en España? ¿Qué nivel tenemos? Yo la verdad es que no analizo mucho la competencia. Yo sí que hace pues ya muchos años que intenté enfocarme mucho en este deporte, que al final es el que yo he practicado desde pequeño y es el que conozco. Entonces, para mí es mucho más sencillo asesorar a un luchador porque yo sé lo que es presentarme en un evento, aunque sea a nivel amateur. Yo he competido en campeonatos europeos y nacionales. Entonces, yo me puedo poner el pellejo de un luchador, no me puedo poner el pellejo de a lo mejor otro tipo de atleta, ya no más estético quizás, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo está la competencia. Yo lo que sí que sé es que durante todos los años de mi carrera he intentado ir puliendo aspectos, seguir ampliando conocimientos y haciendo pruebas con la gente que me viene. Entonces, sí que es verdad que a día de hoy, yo por ejemplo, si valoro la competencia que hay a nivel de preparador estético español, o sea, culturismo, fitness, etc., hay un nivel brutal y hay un montón de gente, pero yo de mi gremio concreto, si estuviésemos hablando de la preparación de nutricionistas especializados en luchadores, yo ahora mismo no sabría decirte ni un nombre. Y no es porque no quiera hablar de la competencia, porque es que si la hay realmente no la conozco. Yo, eso es lo que yo te diría ahora mismo, que estén especializados. Otra cosa es que seas un preparador fitness que le estés gestionando los cortes de peso a un luchador.
Bueno, preparadores fitness hay un montón, ¿no? De esos hay un montón. Sí, pero al final los requerimientos energéticos y la puesta a punto de un culturista, por ejemplo, no se asemeja ni tiene nada que ver con la de un luchador, porque al final la exigencia tampoco es la misma, ¿no? Ni el desempeño luego el día de la competición sobre todo, porque el culturismo también se descarga uno de hidratos de carbono, pero para que se te vea esa estética, ¿no? Tan fina o tan cincelada. Un luchador no, un luchador tú tienes que dar el peso, pero es que 24 horas después de dar el peso, 48 horas, hay un tío que te quiere arrancar la cabeza. Entonces no vas a hacer un posing muscular, ¿no? Tú tienes que salir a tope, o sea, más fuerte que nunca. Entonces es diferente, ¿no? Entonces muchas veces la gente también, yo creo que en este país confunde, ¿no? Muchas veces por falta de información, pues hostia, voy a dejar caer el peso de mi preparación en este tío que me han dicho que es un preparador que es muy bueno y seguramente lo será, pero quizás en un deporte que no es el tuyo. Entonces yo creo que igual nos hace falta más gente. O por lo menos hay gente y no la conozco. Te voy a preguntar una cosa que es un poco así, no sé si es una tontería. Está quedando claro que pasar por un recorte de peso, sobre todo esa última semana, para ciertos luchadores esto puede ser una pesadilla, ¿no? Sí, sí. No es agradable en absoluto. De hecho, hay mucha gente profesional que se jubila antes de tiempo y una de las razones son los cortes de peso. Los campamentos al final también son muy lesivos, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo mucho con Wasabi, que también le gestiono yo el tema de la nutrición y los cortes de peso. Y los campamentos, pues, pueden fastidiar mucho, ¿no? Sobre todo la salud de los luchadores, ¿no? Porque se le exprime mucho, se le exige mucho, ¿no? Pero los cortes de peso tienen un efecto sobre el rendimiento y sobre la salud. Entonces, te lo preguntaba por lo siguiente, yo no soy luchador ni he cortado, no he recortado peso, pero por ejemplo, situaciones mías malas que he tenido, yo siempre las tengo en la mente. El periodo de exámenes cuando estudiaba en la universidad, a mí me creaba un estrés brutal. ¿Vale? A mí no me gustaba nada. Bueno, ¿a quién le gusta estar un mes y medio encerrado en casa? Es que, ¿vale? Eso provocó en mí, hasta años después de sacarme la carrera, que tenía pesadillas con los exámenes. A veces tenía pesadillas y pensaba, tienes un examen, no tienes tiempo para estudiar, y me levantaba por la noche, me despertaba y decía, hostia, pero hace 7 años que te has sacado la carrera. Tenía pesadillas y yo me pongo en la piel de los luchadores, no sé si te consta, los luchadores tienen pesadillas después de haber, no sé, abandonado el deporte. ¿Te consta te digo esto? que sí, te digo que sí, y además tengo constancia sin decir nombres, pero es que además ya no solo eso, sino muchas veces se generan trastornos. Hace poco grabé un podcast con otros compañeros y tal, y entre ellos había un psicólogo deportivo, y se hablaba de esto, ¿no? De que incluso genera TCAs, trastornos de la alimentación, ¿vale? Si soy una persona que sufre mucho, soy de comer, soy un tío recio y a mí me gusta comer, ¿no? Y ¿qué pasa? Que el que tú me sometas a un corte de peso a mí me fastidia un montón y me genera ansiedad por comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me enfrento una vez, es la primera vez, entonces me pilla de nuevas, es como que los palos me están llegando de todos lados, pero no sé ni muy bien de dónde. Pero cuando yo ya me enfrento al segundo corte de peso, si encima veo que el desequilibrio de agua que hay que bajar es el mismo o que hay que hacer una pérdida tan grande, como yo ya sé de qué va el rollo, porque ya le he visto los dientes al lobo, eso que hace que me genera ansiedad. Entonces hay mogollón de gente que tiene trastornos de alimentación, luchadores, y comen compulsivamente semanas a lo mejor antes o simplemente con el hecho de pensar en lo que le viene encima, se me viene encima, ¿no? Es como decir, hostia, que me van a cerrar el grifo en breves y a lo mejor un día de estos que no lo gestionas bien, que tienes ansiedad, que acabas un entrenamiento rendido y tal, pues te pones a comer pizza o lo que pilles y lías la de Cristo. Entonces pasa. Al final tiene un coste y el coste ¿qué es? Pues que esa ansiedad hace que tu peso se dispare y luego es más peso el que tienes que bajar también. Entonces al final, hostia, cuidado con la coletilla, ¿no? Porque al final es la pescadilla que se muerde la cola. Me está gustando eso, os está gustando esta charla, ya sabéis lo que hay que hacer, es gratis, tenéis que darle al like. Has hablado de Várez antes, Sí, para acabar te pregunto por él. Hay que felicitarle, ¿no? Está ahí esperando, sí. agazapado, esperando su oportunidad ahí en Tijuana. Está Ahí, ahí a ver si... agazapado y yo lo que veo que ha hecho muy bien es que el hacer estos campamentos que está haciendo largos allí, en el gimnasio con el que está entrenando y con la gente que está ahora mismo allí, le va a hacer salir de su zona de confort un poco y va a hacer que también, yo pienso que es más cercano, ¿no? Donde está ahora UFC que cuando está aquí en España, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Dana White, yo creo que siempre va a ser más visual también, ¿no? Donde está entrenando ahora, con la gente que está entrenando, pues
estás más cerquita, ¿no? Yo creo que se te va a oír quizás un poco más que estando aquí en España, ¿no? Porque aquí en España, al final, tenemos gente buenísima, tenemos escuelas maravillosas, pero yo creo que no se nos oye, ¿no? Como a la gente latina. Entonces, yo creo que a él le va a beneficiar, pero de largo. De hecho, en algún momento nos tiene que salir algo. Sí, hombre, date cuenta que el Entran Gym creo que metió a 4 luchadores en el UFC 270, tenía 4, claro. Si Sí. Dani Várez está allí, aparte de otros luchadores españoles, es por lo que dices, es que La proximidad. Tijuana de Las Vegas está muy cerca, ¿eh? Bueno, relativamente cerca. Claro. Sí, sí, Pero habrá claro. buena Entonces, noticia, Dani, habrá buena noticia, dinos algo para acabar el vídeo. a ver, no me ha comentado nada, no sé si tiene algo con el manager hablado o qué, pero yo creo que hay buena vibra y que esto en algún momento nos va a llegar algo, nos tiene que llegar algo de ahí. Y más después de tanta pelea. Sí, se lo merece, se lo merece. Alguien que no sufre, ¿eh? Pero no es lo habitual, ¿eh? Que no sufre en los recortes de peso, ¿verdad? No es lo habitual. Es de los que menos sufre, él, ya te digo, que no es de los que peor lo pasan. Pues las palabras de David Rojas, que lleva muchos luchadores buenos y que quizás después de esta entrevista pueda llevar alguno más, ¿no? Bienvenido sea. Gracias, David. Venga, un placer.